Amén, hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, esté con cada uno de ustedes. Hermanos, damos gracias al Señor por una nueva misericordia, ya que el Señor, en su gracia, en su amor, nos ha permitido, hermanos, estar conectados una vez más. Amén, para unirnos en oración, para unirnos en alabar y glorificar a nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Amén, porque su palabra lo dice, que de madrugada nosotros buscamos al Señor, el rostro del Señor. Amén. Y sin tomar más tiempo, hermanos, vamos a meditar en lo que dice la palabra del Señor, buscando ahí en sus Biblias, hermanos, ahí el libro de Santiago, capítulo 5. Vamos a leer una porción de la Biblia y vamos a meditar en lo que es ser sinceros, la sinceridad delante de Dios. Amén. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Amén. Para que sí el Señor no nos desprecie, para que sí nuestro Señor Jesucristo siempre tenga confianza en nosotros, así como nosotros tenemos confianza que el Señor está con nosotros, pero también nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. Amén. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5. Y vamos a leer del verso 16 al verso 18 para poder meditar en la palabra de Dios. Amén. Y el Señor nos va a bendecir grandemente si nosotros meditamos en la palabra de Dios y nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Vaya conmigo, hermanos, ahí a Santiago capítulo 5 vamos a leer del verso 16 al verso 18 y veamos lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Dice Santiago capítulo 5, el verso 16 en adelante, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Bendito Dios Todopoderoso, te damos la honra y la gloria a ti, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Padre Celestial, en esta hora, Señor, pedimos, Señor, tu misericordia, Señor, tu gracia, tu benevolencia, Señor, para cada uno de nosotros, para que tú nos enseñes, para que tú nos ayudes a entender tu palabra. Tu palabra dice que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros, y tú, Señor, nos vas a ayudar, Señor, a poder, Señor, orar los unos por los otros. Y en esta hora, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos una vez más que tú añadas bendición a tu palabra y que seas tú, Señor, añadiendo a cada uno de nosotros esa palabra viva y eficaz para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y que seas tú, Señor, dándonos el entendimiento, la sabiduría y la comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que confesarnos, tenemos que hablar y confesar nuestras ofensas para que el Señor nos vea y se dé cuenta cuál es nuestra sinceridad delante de la presencia de Dios. Amén. Aquí podemos ver en Santiago capítulo 5, el verso 16, podemos ver que dice: la oración eficaz del justo, dice, puede mucho, puede más. Y podemos ver por medio de su palabra aquellos hombres que el Señor usó para la honra de su gloria, cómo oraban y cómo sucedían las cosas. Aquí podemos ver cuando
Moisés oraba para que el pueblo fuera liberado y el Señor oía la oración eficaz del justo. Podemos ver también que nos dice su palabra, ahí en el verso 17 dice que Elías oró fervientemente y no llovió durante 3 años. Y luego dice que volvió a orar también y llovió. Y usted y yo nos damos cuenta, si es que meditamos en la palabra de Dios, que cuando Elías se enfrentaba a aquellos brujos, a aquellos baales, la oración de ese hombre, esa oración eficaz, pudo más que esos 400 brujos, que esos 800 brujos, dice la palabra que eran 400 de Acera y 400 de Baal. Y solo Elías se enfrentó a los 800, pero cuando fue la oración eficaz del justo, pudo más que esos 800 brujos. Así de que, hermano, hermana, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede más. Por eso la sinceridad delante del Señor es la que vale más, que nosotros seamos sinceros delante de Dios, que confesemos nuestras ofensas y reconozcamos que le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, hermano, hermana, por medio de la palabra, cuando allá en Génesis el Señor buscaba a Adán y le preguntaba a Adán, ¿dónde estás tú? Podemos ver que la palabra del Señor ahí a Adán le contesta que tuvo miedo y se escondió. ¿Miedo a qué? Si siempre la voz del Señor, siempre la presencia de Dios estuvo ahí con Adán. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué? Porque le falló a Dios. Y el Señor lo que quería era que Adán se presentara con esa sinceridad delante de él y confesarle y decirle, Señor, te he fallado, te he desobedecido, Señor. Señor, no obedecí la ordenanza que tú me diste y desobedecí tu palabra. Eso es lo que el Señor quería que Adán le contestara, que tuviera misericordia de él. Y aún así, el Señor tuvo misericordia de Adán. Y podemos ver por medio de la palabra, hermano, hermana, cómo Daniel oraba 3 veces al día. La oración del justo puede más, dice la palabra de Dios. Y cuando Daniel fue puesto allá en el pozo de los leones, vemos cómo el Señor libró a Daniel de esos leones, porque Daniel era justo, Daniel era sincero delante de Dios. Daniel le oraba al Señor, pero le oraba con aquella, digamos, sencillez, con aquella sinceridad a Dios. Y Dios lo que quiere de nosotros, hermanos, es de que nosotros seamos sinceros delante de Dios. Cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, quiere que Él quiere escuchar de nosotros, Señor, sí, yo te he fallado. Sí, Señor, yo soy esa persona en la cual tu palabra dice que soy un mentiroso, soy un desobediente, soy un blasfemo, soy el que vitupera. Reconocer lo que el Señor me está hablando por medio de su palabra. Amén. Reconocer que somos parte de lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, que somos faltos delante de Dios. Porque aún la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros podemos decir que no pecamos. Que ninguno de nosotros podemos decir, sí, yo no peco. No, sí pecamos, sí desobedecemos la palabra de Dios. Somos pecadores delante de Dios. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos sinceros delante de Él. Amén. Para que nuestra oración eficaz pueda más. Lo más importante de un
cristiano o de un evangélico o de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios, la mejor arma que nosotros podemos tener, hermano, hermana, es la oración del cristiano. Es la mejor arma y la poderosa, porque aquí lo dice que la oración del justo puede más. Amén. Entonces, el Señor aquí por medio de Santiago nos está diciendo que la oración eficaz del justo puede más, puede mucho. Y nos enseña y nos da el ejemplo de Elías. Y podemos ver por medio de la palabra cuántos siervos del Señor por medio de la oración sucedían las cosas. El Señor miraba al corazón de aquellos hombres y Él veía la sinceridad que había en aquellos hombres. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa misma sinceridad de aquellos hombres, de Abraham, de Moisés, de Elías, de Job, de Jacob, de todos ellos, hermano, hermana. Quiere el Señor que nosotros reconozcamos que le fallamos al Señor, pero que seamos sinceros y nos reconciliemos delante de Él. Por eso en su palabra dice ahí en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. El Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos dice y nos exhorta, vengan y estemos a cuentas. Cuéntame, dime sinceramente que me has fallado. El Señor Jesús nos exhorta a cada momento, a cada instante, que reconozcamos que le hemos fallado, que somos falsos delante de su presencia. Amén. Nadie de nosotros podemos decir que no le fallamos. Sí le fallamos. Cada uno le tenemos en un punto en el cual le fallamos a Dios. Pero Dios quiere que seamos sinceros para que Él vea nuestra sinceridad y tenga misericordia, que aún siendo pecadores, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Él a veces ve nuestra sinceridad y a veces también ve que nos ocultamos o nos queremos esconder de Dios. Seguido nos escondemos del hombre y hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero delante de Dios no nos podemos esconder. Él es omnipresente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él en todo momento está con nosotros porque Él lo prometió y dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Así de que no nos podemos esconder delante de Dios. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. La palabra de Dios dice que no nos engañamos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Pero Él quiere que nosotros seamos sinceros. Él quiere que nos presentemos delante de Él con esa sinceridad y reconocer y decirle, Señor, te he fallado. Señor, reconozco que te falté. Señor, reconozco que hablé mal de mi hermano. Señor, reconozco que blasfemé contra mi hermano. Señor, reconozco que no reconocí o que no acepté a mi prójimo por cómo es, por cómo actúa, por cómo se porta. Porque la palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor quiere que seamos sinceros, hermano, hermana. La palabra de Dios dice que nos tenemos que soportar los unos a los otros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios con una sinceridad en la cual Dios se agrade de nosotros. Amén. Vaya conmigo allá a Salmos capítulo 66 y el verso 18. Salmos capítulo 66 y el verso 18. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmos 66 y el verso número 18. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría
escuchado. Vemos cómo dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Una vez más, fíjese lo que dice el verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea que si hay, hermano, iniquidad, si hay desobediencia en nuestro corazón, Dios no nos escucha. Aquí lo está diciendo el verso 18. Si en mi corazón hubiese iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Y aún la palabra de Dios dice que Dios no escucha al pecador. Dios no escucha al que desobedece la palabra de Dios. Una vez más, se lo digo, hermano, hermana, que cuando nosotros le oramos al Señor, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, y vemos que el Señor no obra, vemos que Dios no hace lo que nosotros le pedimos o nosotros queremos que Dios lo haga al momento, y Dios ve nuestra sinceridad y ve que no es genuina delante del Señor, dice que Él no escucha. Si hay iniquidad, si hay desobediencia en nuestro corazón, si hay intenciones en la cual rechazo a mi prójimo, a mi hermano, el Señor no nos escucha. Por eso es que dice, tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a alguien más que nos ayude a orar, a pedirle a Dios por la necesidad por la cual nosotros estamos pasando. Porque puede que yo en ese momento no soy justo delante de Dios. No hay sinceridad delante de Dios, pero a quien yo le pido, a quien yo le ruego y le suplico, hermano, le pido que se una conmigo en oración. Puede que mi hermano que tenga una sinceridad delante de Dios y Dios lo va a escuchar. Y es cuando el Señor va a obrar, es cuando Dios va a obrar. Podemos ver por medio de su palabra, hermanos, este ejemplo en el cual siempre se los pongo y se los comento a cada vez que viene la oportunidad para hablar de lo que es la sinceridad, de lo que es la fe. Y podemos ver a aquellos hombres que bajaron al paralítico por el techo y el Señor Jesucristo le contesta y le dice al pueblo que estaba alrededor, dice, por la fe de ellos, tú vas a ser perdonado, tú vas a ser sanado, por la fe de ellos, por la sinceridad de ellos. Y así puede obrar Dios, por la fe y por la sinceridad de ellos, yo voy a suplir tu necesidad, porque ellos están abogando, están pidiendo, están rogando por ti. Pero nosotros tenemos que presentarnos sinceros delante de Dios. La sinceridad del cristiano, la oración eficaz del justo, dice que puede mucho. El Señor escucha al justo, pero no escucha al pecador. Aquí lo está diciendo, si hay iniquidad en nuestro corazón, Dios no nos escucha. Si hay odio, coraje, envidia, disensiones en nuestro corazón, Dios no nos escucha. Por eso es que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios con un corazón, por eso dice que con un corazón contrito y humillado, con una sinceridad en la cual Dios se agrada de nosotros si nosotros nos presentamos delante de Él. Y Él dice que si nos presentamos con un corazón contrito y humillado, Él no nos va a despreciar, Él nos va a escuchar, Él nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 21 y vamos a leer del verso 21 al verso número 22. Mateo capítulo 21, verso 21 y el verso 22. Vemos ahí cómo la palabra de Dios nos habla y nos da lo que el Señor quiere que nosotros nos presentemos con la sinceridad
para que el Señor no nos desprecie. Amén. Para que nuestro Señor Jesucristo vea que en realidad nos acercamos delante de Él con una sinceridad genuina. Amén. Mateo capítulo 21, y vamos a leer el verso 21 y el verso número 22, dice la palabra de Dios. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si en este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Fíjese lo que dice aquí, si en realidad nosotros somos sinceros y nos presentamos delante de Dios y tenemos esa fe, y dice que todo lo que pidieres teniendo fe, se va a hacer, pero siendo sinceros delante de Dios. Amén. Si tuvieras fe, dice la palabra de Dios en otro texto, dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, a este monte, muévete, y se va a mover. Cuando habla de ese monte, cuando habla de la montaña, está hablando del problema, de la angustia, de la aflicción en la cual nosotros nos encontramos. Y si tuviéramos fe y nos acercáramos con esa sinceridad delante de Dios y creyendo en nuestro corazón que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro libertador, nuestra fuerza y nuestra fortaleza, vamos a vencer con esos problemas, esa angustia, esa aflicción, esa angustia. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da la fuerza y la fortaleza, siendo sinceros delante de Dios. Cuando somos sinceros delante de Dios y reconocemos al Señor, el Señor nos da la victoria y podemos vencer al enemigo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero siendo sinceros delante de Dios. Amén. Yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me da fortaleza, pero si no soy sincero delante de Dios y me presento con un corazón entenebrecido o con, digamos, con engaño, con odio, con coraje delante del Señor, y me presento con Él fingiendo que soy humilde, que soy sincero, Dios no me escucha. Dios no escucha mi clamor. Dios no escucha mi aflicción. Tenemos que presentarnos sinceramente delante de Dios, con un corazón, una vez más, contrito y humillado. Y así el Señor no nos va a despreciar. Así Dios nos va a escuchar. Así Dios nos va a librar de los dardos del enemigo. Amén. Podemos ver por medio de la palabra muchos textos en los cuales el Señor quiere que nos presentemos delante de Él con sinceridad. Tenemos a Josué 1:8, tenemos también 2 de Crónicas 7:14. Si usted conoce la palabra de Dios, sabrá lo que dice ahí. Si no, pues medite, apúntelo y vea lo que dice Josué 1:8, vea lo que dice 2 de Crónicas 7:14, vea lo que dice Isaías 1:18, vea lo que dice Mateo 6:33, y si usted va a meditar en todos esos textos en los cuales el Señor quiere que nosotros seamos sinceros delante de Él, que reconozcamos que le fallamos, que pecamos delante de Él, entonces Él va a escuchar nuestra petición, nuestra oración, nuestra aflicción, nuestra angustia en la cual nosotros nos presentamos delante de Dios. El Señor es misericordioso. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias para quien sea, para todo el mundo, porque su palabra lo dice, que el sol sale para buenos y malos. Esa es una nueva misericordia en la cual nosotros podemos meditar y podemos ver que nos podemos despertar en la mañana, abrir nuestros ojos y ver la luz del sol, poder movernos y levantarnos, y esa es una nueva misericordia en la cual el Señor nos da todos los días. Amén.
Y a veces no somos sinceros delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no damos gracias por esa nueva misericordia que el Señor nos ha dado. Amén. Yo puedo decir sí, yo se la doy, sí, le doy gracias al Señor. Podría ser que algún día no me acuerde del Señor. Por eso es que no podemos decir en este momento, ni usted y yo podemos decir que ya tenemos la salvación segura. Hay mucho que recorrer. Y no, todavía no podemos decir, si yo muero, voy al cielo. No, porque no sabemos, hermano, hermana. Por eso la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y lo que nos queda a nosotros, lo que tenemos que hacer, primeramente es ser sinceros delante de Dios y perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Todos los que han partido, los que nos hemos dado cuenta que ellos lucharon hasta el fin, perseveraron hasta el fin, y podemos decir que ellos ya están en la presencia de Dios, están en un lugar de paz y tranquilidad, ya no están sufriendo en esta tierra. Pero nosotros que estamos vivos, hermano, hermana, estamos en esta tierra y vamos a sufrir, vamos a seguir sufriendo, y va a haber también desmayos, va a haber también desánimos, va a haber también desobediencia a la palabra de Dios. Y no podemos decir que ya somos salvos, no, hasta que el Señor nos llame a su presencia y estamos luchando hasta el fin, entonces vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la misericordia de Dios y vamos a despertar en un lugar de paz y tranquilidad, de gozo y de alegría. Amén. Seamos sinceros delante de nuestro Señor Jesús. Amén. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 y el verso número 23. Veamos lo que dice aquí Marcos capítulo 9 y el verso número 23. Amén. Dice así: y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, dice, si puedes creer, ¿crees que el Señor va a hacer la obra? ¿Crees que Dios va a obrar en tu vida? ¿Crees que Dios va a librarte de ese problema, de esa angustia, de esa aflicción, de ese dolor, de esa tristeza? ¿En realidad crees? Porque el que cree, todo le es posible. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, todo nos es posible. Si usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, y si alguien cree que no podemos hacerlo, puede que nosotros podamos decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? El que cree, todo le es posible. El que en realidad cree en el Señor Jesucristo, cree que Dios va a suplir su necesidad. Porque la palabra de Dios dice que Él no ha visto un justo desamparado, ni su hijo, ni la simiente que mendigue pan. Porque Dios siempre va a suplir. Dios siempre va a suplir la necesidad del Hijo de Dios, del justo, del sincero delante de Dios. Nosotros como seres humanos, como lo dice ahí en Mateo capítulo 6, nos aferramos, nos afanamos a la vida. Nos afanamos en el qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana. Nos estamos aferrando a algo que no ha pasado. Pero si nosotros creemos, todo es posible. Yo sé que mañana el Señor va a suplir mi alimento. Yo creo que mañana el Señor me va a dar una victoria. Yo creo y tengo la certeza de que Dios me va a librar de las manos del enemigo. Podemos nosotros decir y humanamente
y ya no puedo, las fuerzas se me están acabando, ya no puedo seguir adelante. Pero cree en el Señor Jesucristo y Él hará las cosas. Cree en Dios, que Dios te va a fortalecer y Él te va a fortalecer. Pero preséntate delante de Dios, presentémonos delante de Dios sinceramente y reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Él mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Todo lo que hagas en mi nombre, todo se hará. Todo lo que hagas, todo lo que pidas en mi nombre, creyendo, se va a hacer. Pero que tengamos esa certeza, esa seguridad primeramente de que nos hemos presentado con Dios o delante de nuestro Señor Jesucristo sinceramente. Sinceramente. La sinceridad delante de Dios mueve la misericordia de Dios, mueve la gracia de Dios, mueve los milagros que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero tenemos que presentarnos sinceramente delante de Dios. Tenemos que humillarnos, como dice su palabra, si mi pueblo se humillara, en la cual mi nombre es invocado, fíjese, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Cuando un ser, cuando un cristiano o un hijo de Dios se humilla delante de Dios, ora con esa sinceridad delante de Dios, busca su rostro con esa sinceridad delante de Dios, y se convirtiere de sus malos caminos con esa sinceridad delante de Dios, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos cómo está la promesa ahí, el Señor Jesucristo, cómo el Señor nos habla ahí en Mateo capítulo 6, el verso 33, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a buscar? Tenemos que buscarlo con esa sinceridad, con esa certeza que el Señor nos va a escuchar y nos va a oír. Dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar al Señor con una sinceridad genuina. Tenemos que buscar a Dios como Él quiere que lo busquemos, como Él quería que Adán le contestara y le dijera, Señor, te he fallado. Señor, te desobedecí. No obedecí el mandato que tú me diste. Eso es lo que Dios quería que Adán le contestara. Por eso el Señor le decía, Adán, ¿dónde estás tú? ¿En qué situación te encuentras? El Señor Jesús nos dice nos hace esa misma pregunta a cada uno de nosotros. Y nos dice, Daniel, ¿en dónde estás tú? ¿En qué situación te encuentras? Sé sincero delante de mí. Preséntate delante de mí, aunque tus pecados fueren como el rojo carmesí, y te presentas con una sinceridad y decirme, te he fallado, Señor, yo te voy a convertir esos pecados rojos en una nube blanca. Cuando nosotros nos presentamos con una sinceridad delante de Él, cuando nosotros reconozcamos que le hemos fallado, entonces Él va a oír desde los cielos, perdonará nuestras ofensas y sanará esta tierra. Sanará ese odio, ese coraje, esa envidia en la cual traigo arraigado dentro de mi corazón. Traigo desde que era un niño esa dolencia, ese dolor que no me deja en paz y no puedo. A veces decimos, es que no puedo dejarlo, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de eso. Pero cuando dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
libres de esa atadura en la cual nos está estorbando para presentarnos con una sinceridad delante de Dios. Tú, hermano, hermana que me escuchas, preséntate delante de Dios y exprésale lo que tú sientes desde tu niñez, desde tu pasado. Preséntale eso que no te puede dar esa libertad para poder orar o entrar a la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, hermana que me escuchas, que cuando estamos orando sentimos la presencia de Dios, sentimos las caricias del Señor Jesucristo, pero llega el momento en el cual se desvanece así de la nada. Y es porque traemos algo arraigado en nuestro corazón que no queremos dárselo al Señor, que no queremos ser sinceros delante de Dios y decirle: Señor, soy sincero, te presento este dolor, esta tristeza, esta angustia, este odio, este coraje que traigo desde la niñez, desde mi juventud, desde atrás, Señor Jesús. Te las presento y te las doy a ti, Señor. Hazme libre para poder acariciar tu presencia. Así como Él nos acaricia, hermano, hermana, así también Él quiere que nosotros lo acariciemos. ¿Cómo? Presentándole nuestro dolor y nuestra tristeza, nuestra angustia que traemos desde la niñez, desde la juventud. Porque hay algo dentro de nuestro corazón que no queremos dárselo al Señor. Hay que presentarnos con una sinceridad y en realidad decirle: Señor, entra en mi vida. Saca todo lo que me estorba para poder entrar ante tu presencia. Te presento todo lo que traigo hasta lo más interior, lo más íntimo de mi corazón, para que tú hagas la obra en mi vida. Para que en realidad nosotros seamos libres y alabar al Señor con esa libertad. Y buscar su rostro con esa libertad. Y creer que el Señor va a hacer la obra en nosotros. Al que cree, todo le es posible. Yo sí creo que el Señor va a hacer la obra, pero tengo que sacar lo más íntimo de mi corazón. Tengo que presentarme delante de Dios con esa sinceridad y decirle: Señor, sabes que hay algo que me está estorbando para poder entrar en tu presencia. Hay momentos, hermano, hermana, que nosotros quisiéramos sentir la presencia de Dios, pero por más que nos metemos en oración, por más que nos metemos y buscamos su rostro y oramos y no sentimos nada, es porque traemos algo en nuestro corazón. No somos sinceros delante de Dios, no le entregamos todo nuestro ser a Dios. Por eso el Señor aún está vigente lo que habla Apocalipsis 3:20. Cuando dice el Señor Jesucristo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre su corazón, dice, entraré yo en él, cenaré con él y él conmigo. Hay que escuchar la voz de Dios y abrir nuestro corazón para que el Señor pueda entrar hasta lo más íntimo de nuestro corazón y saque lo que traemos arraigado en nuestro corazón. Ser sinceros delante de Él, presentarnos con una sinceridad en la cual el Señor se agrada para poder hacer la obra en nosotros. Tenemos que dar testimonio que el Señor ya ha hecho la obra en nosotros. Por eso es que cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, la angustia, la tristeza, el dolor, sufrimos mucho. ¿Y por qué sufrimos mucho? Porque en realidad no le hemos entregado todas nuestras cargas al Señor. No hemos llegado delante de Dios como dice Él: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Trae tus cargas al Señor, trae tus angustias delante de Dios y verás la gloria y veremos la misericordia de Dios en nuestras vidas.
Una vez más, ¿cuántos de nosotros a veces llegamos al momento en que no sentimos la presencia de Dios? Y a veces decimos, ¿qué está pasando? Ya no siento eso. Ya no siento lo que sentía antes. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Lo que habla el Señor allá en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, cuando dice, has dejado tu primer amor. Y hemos dejado nuestro primer amor, hermanos. Cuando nosotros venimos al Evangelio, éramos bien sinceros con Dios. Fuimos sinceros con Dios y le contábamos todo, nos presentábamos delante de Dios. Pero pasa el tiempo y desobedecemos la palabra de Dios. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Hacemos cosas que la palabra de Dios no aprueba. Y creemos nosotros que al cabo un poquito no hace mal. Que al cabo Dios es misericordioso y Él me perdona. Que al cabo que Dios sabe mi corazón. Pero no somos sinceros delante de Dios. No nos presentamos delante de Dios con una sinceridad genuina. Porque el Señor quiere trabajar con nosotros. El Señor nos quiere moldear a su imagen y semejanza. Nos quiere volver a ser unos vasos útiles en las manos de Dios. ¿De qué sirve, hermano, hermana? El ejemplo que siempre les he puesto de un vaso de vidrio. ¿De qué sirve, hermano, hermana, que nos vistamos por fuera así bien elegantes, bien acá, bien como muy cristianos, muy santos y santificados por fuera, pero por dentro tenemos el corazón podrido, por dentro tenemos el corazón sucio en el cual despreciamos a mi hermano? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nos vistamos con corbata, con falda, con vestido largo, si nuestro corazón, como dijo el Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados que por fuera se ven como si fueran santos, santificados, pero por dentro hay ese lodo podrido en nuestro corazón, en la cual odiamos a nuestros hermanos? No nos amamos los unos a los otros, como dice su palabra. ¿De qué sirve, hermanos, que estemos limpios por dentro, pero por fuera somos otras personas? O viceversa, ¿de qué sirve que por fuera nos vean santificados, pero por dentro somos otra persona? Él quiere que nos presentemos delante de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, que nos presentemos con una sinceridad y decirle, Señor, tengo suciedad dentro de mi corazón y también por fuera soy malo, porque miro a mi hermano con ojos de odio, porque miro a mi hermano con ojos de rencor, porque en mi corazón hay disensiones, corajes, envidias. Él quiere que nos presentemos con un corazón contrito y humillado, seamos sinceros delante de Dios y nos presentemos delante de Él como Él quiere que nos presentemos. Amén. Vaya conmigo ahí en Lucas capítulo 18 y el verso 1. Rápidamente, hermanos, Lucas capítulo 18 y el verso número 1. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre las necesidades de orar siempre y no desmayar, diciendo, el verso 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Vemos que aquí en la palabra de Dios se sigue leyendo, esa mujer siempre le decía, hazme justicia, y aún sin conocer a Dios, sin tener a Dios, le dijo, para que no me esté molestando le voy a hacer justicia.
Pero cuando se presenta uno con esa sinceridad delante de Dios, el Señor hace justicia con nosotros. Él es justo. Él es justo y todo lo que nos sucede, el Señor permite que nos suceda para que nosotros veamos la justicia de Dios. Aún siendo faltos, el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor siempre obra para bien. Amén. Último texto, hermanos, vayamos allá en Hebreos capítulo 11 y el verso número 6, con esto le termino. Hebreos capítulo 11 y el verso número 6. Vemos aquí cómo el Señor nos habla aquí en Hebreos 11, capítulo número 6. Presentarnos delante de Dios con una sinceridad en la cual Él va a obrar en nuestras vidas. Y mire lo que dice, hay un texto conocido por todos nosotros. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Busquemos a Dios con una sinceridad en la cual el Señor se agrada y verá la gloria de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin sinceridad, si nos presentamos que no somos sinceros delante de Dios, no podemos agradar a Dios. Hay que tener esa fe y esa certeza que el Señor nos va a responder y presentemos con esa sinceridad delante de Dios para que Dios se agrade de lo que nosotros estamos haciendo. Amén, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Una vez más les damos las gracias por orar por nosotros. Amén. Y les pido que sigan orando por nosotros, por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos, por mí, para que el Señor nos siga, para que el Señor halle gracia en nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesús siempre esté con ustedes y con cada uno de nosotros. Presentémonos delante de Dios con una sinceridad en la cual Dios se agrada y podamos nosotros decir que Dios está con nosotros. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y sigamos adelante gozándonos en las alabanzas y que sea nuestro Señor Jesús abriendo camino a lo que Él nos mande a hacer. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, bendiciones y sigamos adelante.